día. El día de hoy hablaré sobre el condicionamiento clásico. ¿En qué consiste? El condicionamiento clásico fue denominado inicialmente por la conexión que se establecía entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente en un sujeto o, como fue inicialmente, en un animal experimental o biomodelo. Por lo tanto, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca ninguna respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. El condicionamiento clásico sentó las bases del conductismo y el conductismo fue una de las escuelas más importantes de la psicología y esta nació gracias a los estudios de Iván Pavlov, un psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en los reflejos de salivación en los perros. Entre los aportes que encontramos de Pavlov está la importancia en el desarrollo y tratamiento de algunas patologías como la fobia y la ansiedad. Ayudó a comprender los procesos de aprendizaje asociativo. Fue un gran influyente en el método científico en la psicología. Generó hábitos de conducta mediante el refuerzo al ayudar a desarrollar el condicionamiento instrumental y potenció la generalización de los aprendizajes, ya que gracias al condicionamiento clásico se pudo llegar pues a observar que se pueden desarrollar nuevos aprendizajes a partir de la asociación de estímulos con respuestas. Otro gran influyente en el condicionamiento clásico fue Watson. Entre sus aportes se encuentra que él propuso eh, la explicación de cómo se da el aprendizaje en los humanos. Aunque inicialmente empezaron como Pavlov, que usó perros para el desarrollo de aprendizaje por medio de asociación, Watson pudo reconocer que de esta manera también se daban aprendizajes en los humanos. Como conductista clásico, pensó que las emociones también se aprendían mediante una asociación condicionada. Expuso las diferencias entre el comportamiento de los humanos a partir de notar que estas eran provocadas por distintas experiencias que cada uno vivía. No todos desarrollan el mismo comportamiento, por lo tanto, no todas las personas van a desarrollar conductas en base a las mismas vivencias, ya que cada persona también posee diferentes vivencias. También fue clave en el desarrollo posterior del condicionamiento operante. Watson y Pavlov ayudaron a sentar las bases del condicionamiento operante y pues por lo tanto del conductismo como tal. Los conceptos generales del condicionamiento clásico eh, se encuentra el estímulo incondicionado. Este estímulo genera una respuesta de manera automática. No está condicionado, por lo tanto la respuesta va a ser una respuesta incondicionada y esta respuesta ocurre cuando el organismo también de forma automática eh, está presente en el organismo. Luego está el estímulo condicionado. Este estímulo condicionado inicialmente fue un estímulo neutro, por lo tanto no producía una respuesta en el sujeto o el biomodelo. Luego, para que ocurra una asociación y se dé una respuesta, este estímulo condicionado debe asociarse con un estímulo incondicionado para poder llegar a producir la respuesta condicionada. La respuesta incondicionada es igualmente la que se produce de forma automática y no conlleva asociación. Sin embargo, finalmente, encontramos el concepto antes mencionado, que era el estímulo neutro, y se puede encontrar como el estímulo condicionado. Después de la asociación entre un estímulo neutro y el estímulo incondicionado, surge el estímulo condicionado. Este va a dar como resultado una respuesta condicionada. La respuesta condicionada es el resultado de la asociación previa. Y estos son los conceptos básicos y generales del condicionamiento clásico. En los principios del condicionamiento encontramos el refuerzo. El refuerzo se produce para que se repita la asociación entre un estímulo condicionado con el estímulo incondicionado. Por otra parte, encontramos la adquisición.
Este es el aprendizaje inicial del vínculo entre el estímulo y la respuesta. Aquí ya se adquiere ese aprendizaje inicialmente. También encontramos la generalización. Esto es responder de la misma manera ante estímulos similares, pero no iguales. Un ejemplo podría ser que en un salón de clase un profesor regaña a un niño y de esta manera el niño pueda tener como que cierto miedo a este profesor. Sin embargo, ocurre generalización cuando el niño le empieza a tener miedo a varios profesores, ¿sí? No ocurre lo que podría ser la discriminación. La discriminación es que la persona va a responder de manera diferente ante estímulos similares, pero no son iguales. El niño en este caso sabría reconocer que un profesor fue el que causó ese miedo, pero no todos van a causarle eso. La extinción es cuando la respuesta condicionada se debilita por no ser reforzada, o sea, se pierde la conducta o se pierde el aprendizaje. Y finalmente la recuperación espontánea. En este caso, la respuesta condicionada se repite después de una demora sin mayor condicionamiento. O sea, se vuelve a adquirir esa respuesta. Tomando en cuenta el experimento de Pavlov, él lo hizo con perritos y pues acá el estímulo incondicionado fue el hueso, la comida. La respuesta incondicionada va a ser la salivación. El estímulo neutro que pues posteriormente se va a convertir en el estímulo condicionado fue una campana. Esto lógicamente no causó ninguna respuesta, fue una respuesta neutra. En el condicionamiento, es decir, en la asociación de comida más la campana, la comida del estímulo incondicionado más la campana del estímulo neutro va a dar como resultado una respuesta incondicionada, que es la salivación como tal que se dio inicialmente por la comida. Y pues ya después del condicionamiento, al generarse el aprendizaje, la campana se convierte en un estímulo condicionado, es decir, el perrito con solo escuchar el sonido de la campana va a desarrollar una respuesta condicionada que es la salivación. Esto fue producto de la asociación. Con respecto al experimento de Watson, se le dice el experimento del pequeño Albert. En este caso se usó un ratón. Este fue el estímulo neutro. Ante este estímulo neutro, el niño no presenta miedo ni presenta llanto. Sin embargo, cuando se toma un martillo y se le da a una barra de metal, el niño va a experimentar miedo y pues por consiguiente va a llorar. El martillo es un estímulo incondicionado y pues el llanto o miedo es una respuesta incondicionada. Durante el condicionamiento se asocia el estímulo neutro, que fue el ratón, y el estímulo incondicionado, que fue el sonido del martillo con la barra de metal. Esto va a dar como respuesta la respuesta incondicionada, que es el miedo, y que por consiguiente el niño llore. Finalmente, después del condicionamiento, el niño va a llorar y experimentar miedo con solo ver al estímulo que anteriormente fue neutro. Este se va a convertir en un estímulo condicionado y va a generar la respuesta condicionada, que es el miedo. Con este experimento, Watson se dio cuenta de que el condicionamiento clásico estaba muy presente en las personas, sobre todo cuando se desarrollan fobias o miedos, porque de esta manera se pueden adquirir conductas o estados de ánimo con respecto a algo. Muchas gracias y esto es lo que conlleva el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, tal y como lo conocemos, fue formulado y sistematizado por Burbus Frederick Skinner, en base a las ideas planteadas previamente por otros autores. Ivan Pavlov y John B. Watson habían descrito el condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento simple o pavloviano. Por su parte, Edward Thorndike introdujo diversas leyes, las cuales son el antecedente más claro de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Bueno, a continuación entonces les hablaré de las leyes de Thorndike. En primer lugar, entonces encontramos la ley del sin lectura, y este hace referencia a que pues todos los cuerpos son diferentes y por tal motivo no se puede leer de una manera colectiva. Un ejemplo podríamos decir que
en una familia hay dos hijos y estos dos hijos cada uno actúa de diferente manera. Su personalidad, el de uno podría ser que es muy receptivo, es muy callado, es muy reservado, y en el otro podríamos decir que es más abierto a las demás personas, le gusta de pronto molestar, le gusta hacer bromas, es más asertivo con los demás compañeros. Entonces ahí podemos decir que no importa de pronto el parentesco que pueda tener, eso no es razón para decir que esos dos cuerpos pueden actuar de la misma manera ante un mismo estímulo. En la segunda ley entonces está la ley del ejercicio. Entonces decimos que la práctica que se genera para lograr un aprendizaje. Y también decimos que entre más se practique, pues mayor va a quedar el aprendizaje. Un ejemplo en este sentido podemos verlo como un bebé que está recién nacido, pues todavía no, apenas se puede mover y por ahí recostadito, tratar de pronto de levantarse, pero no es lo convencional a su etapa. Pero ya con el pasar del tiempo, entonces él empieza a hacer más, a forzarse un poquito más y a practicar más para poder levantarse, al menos para poder sentarse, luego a querer que de pronto estar de pie, y luego él va a seguir practicando de tal manera que pueda caminar hasta tal punto de que ya pueda correr y pues sus piernas ya tengan la fuerza necesaria para brindarle ese apoyo y esa fuerza. Entonces ese pues sería ese ejemplo con un bebé. La tercera ley entonces se denomina la ley del efecto. Entonces hace referencia a que todo aquello que conduce a conductas gratificantes pues tiende a repetirse y pues en viceversa. Entonces un ejemplo podríamos denominarlo como que un niño está en el colegio o en la escuela y tiene buenas calificaciones. Entonces al tener buenas calificaciones sus padres les dieron unos caramelos o unos dulces en recompensa a pues el esfuerzo y los frutos recogidos de buenas calificaciones. Entonces pues el niño lo que va a hacer y lo que va a analizar es que si él obtiene buenas calificaciones va a obtener un premio. Entonces de esta manera es que nosotros decimos que a esas determinadas conductas gratificantes pues tienden a repetirse. Algo muy importante también de Tordai es que él decía que todo conocimiento se basa en el ensayo y en el error, y pues por consiguiente se adquiere una experiencia. El condicionamiento operante es un método de aprendizaje que se produce mediante la asociación de refuerzos, es decir, recompensas y castigos ante un determinado comportamiento o patrón de comportamiento. Dentro de los conceptos establecidos por el condicionamiento operante encontramos la respuesta instrumental u operante, que se refiere a cualquier conducta que conlleva una respuesta determinada y que dicha conducta es susceptible al cambio. Por otro lado, los estímulos discriminativos o estímulos deltas es un estímulo en el cuya presencia indica al sujeto de aprendizaje que si se lleva a cabo una determinada conducta tendrá la aparición de un refuerzo o de un castigo. Los conceptos principales serían los de refuerzo y castigo, siendo el refuerzo el encargado de aumentar la conducta. Por otro lado, el castigo tiene el objetivo de disminuirla. Los refuerzos establecidos para un condicionamiento operante pueden ser positivos o negativos. Los refuerzos positivos son aquellos que estimulan la obtención de una recompensa o premio por la ejecución de una respuesta determinada. El refuerzo negativo es aquel que se produce cuando un cierto estímulo, por lo general este estímulo es desagradable, se retira después de un determinado comportamiento. Por otro lado, también los términos de castigo también se pueden dividir en dos.
los cuales pueden ser castigos positivos o castigos negativos. El castigo positivo corresponde con la presentación de un estímulo desagradable después de que se llega a producir una conducta. Y cabe recalcar que dicha conducta no es deseada. Y mientras que el castigo negativo es la retirada del estímulo positivo ante la respuesta que no es deseada. En el condicionamiento operante encontramos técnicas utilizadas para desarrollar las conductas. La primera de ellas es la técnica de instigación, que son aquellas que dependen de la manipulación de estímulos discriminativos para aumentar la probabilidad de que se dé una conducta. El moldeamiento consiste en acercar gradualmente en una conducta determinada a la conducta objetivo, empezando por una respuesta relativamente parecida, para que el sujeto pueda analizar y ir modificándola automáticamente poco a poco. Se lleva a cabo por pasos como aproximaciones que aplican los refuerzos. El desvanecimiento se refiere a la retirada gradual de las ayudas o instigadores que se habían utilizado para reforzar dicha conducta. Se pretende que el sujeto consolide una respuesta y posteriormente pueda llevarla a cabo sin ayuda de refuerzos o aproximaciones. El encadenamiento es una cadena conductual, es decir, una conducta compuesta por varias conductas simples. Se separa en distintos pasos, o sea, como escalones, y a continuación el sujeto debe aprender a ejecutar los escalones uno a uno hasta lograr llevar a cabo la cadena completa o la conducta completa deseada. También encontramos los programas de reforzamiento. Dichos programas son aquellas pautas que establecen cuándo será premiada la conducta o cuándo será castigada. Hay dos tipos básicos de programas de reforzamiento, que son los de razón y de intervalo. En los programas de razón se obtiene el reforzador después de que se dé un número completo de respuestas o cuando se dé una respuesta se estimula el reforzador. Mientras que en los de intervalo esto sucede después de que haya pasado un tiempo determinado desde la última conducta reforzada y esta vuelve a darse. Dentro del condicionamiento operante también encontramos técnicas utilizadas para reducir o eliminar conductas. La primera de ellas es la técnica de la extinción, que consiste en dejar de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. Esto disminuye la probabilidad de que la respuesta vuelva a darse. El entrenamiento de omisión. En este procedimiento el sujeto le sigue la ausencia a la recompensa, es decir, si se da la respuesta no se obtendrá el refuerzo. Un ejemplo podría ser que unos padres impidan a su hija ver televisión por haber sido irrespetuosos con ella al hablar en la cena, siendo al ver la televisión el refuerzo y haberles hablado de forma irrespetuosa la conducta. Los programas de reforzamiento diferencial son un subtipo especial de programa de reforzamiento que se utiliza para reducir, no eliminar, las conductas objetivo aumentando otras respuestas alternativas. Por ejemplo, se podría premiar a un niño por leer y por hacer ejercicio, más no por jugar a la consola. El coste de respuesta se refiere a la ejecución de la conducta problema provoca la pérdida de un reforzador. Es decir, al no cumplir con la respuesta requerida, no obtendrá el respectivo refuerzo. Tiempo fuera. El tiempo fuera consiste en aislar al sujeto en un entorno no estimulante en caso de que la conducta que se produzca sea problemática. Se diferencia al coste de respuesta en lo que se pierde la posibilidad de hacer el refuerzo, no el reforzador en sí. La asociación. El refuerzo que se tiene por llevar a cabo la conducta es tan intenso o en grandes cantidades que pierde el valor que tenía para el sujeto. Se da el refuerzo con tanta intensidad que se podría decir que se vuelve tedioso para el sujeto. Y la sobrecorrección consiste en aplicar un castigo positivo relacionado con la conducta problema. Por ejemplo, se pide al niño que lave las sábanas después de orinarse encima de ellas durante la noche.
Bueno, entonces ahora hablaré de los implementos que fueron utilizados para el condicionamiento. En primer lugar está el biomodelo, que el biomodelo es un conejo blanco de raza Nueva Zelanda. El estímulo neutro en este caso entonces sería un camino en forma de S realizado con madera. Su material es la madera. Luego entonces está el estímulo incondicionado. Entonces en este estímulo incondicionado son unas hojas de aro. Este es un árbol y pues están previamente picadas para el consumo del biomodelo. Aproximadamente tiene unas medidas de 4 por 4 centímetros aproximadamente. Y estas son esa recompensa que se le da al biomodelo cuando pues él logra cruzar el camino. La respuesta incondicionada entonces sería el biomodelo que está consumiendo pues las hojas. La respuesta condicionada es cuando ya nuestro biomodelo logra cruzar el camino en forma de S. El refuerzo que nosotros utilizamos son las mismas hojas de aro, pero entonces están previamente picadas, pero con un tamaño pues mucho más inferior a la respuesta incondicionada, al estímulo incondicionado, perdón. Luego encontramos el castigo. En este caso el castigo, entonces inicialmente nosotros utilizamos una bomba que se inflaba y pues el aire la dejábamos soltar y el aire pues se lo colocábamos cerca de la carita. Pero sucede que pues empezó a acostumbrarse a él y pues ya no nos respondía como debía. Entonces decidimos cambiarlo por una caja de cartón. Y pues esta caja de cartón como castigo la colocábamos cuando él se salía del camino. Entonces lo sacábamos del camino y le poníamos la caja de cartón encima y pues él no podía salir ni ver nada porque pues estaba oscuro. La caja estaba boca abajo, entonces no permitía que el biomodelo pues hiciera ningún movimiento tampoco. Y ya otros implementos que pues nosotros utilizamos fue una gramera que pues era para llevar el registro diario del peso que tenía todos los días nuestro modelo. Y ya para finalizar entonces tenemos el registro como tal, que entonces nos incluye la fecha, la hora en que pues iniciamos el condicionamiento, el nombre, pues él se llama Bambi, la raza, que es Nueva Zelanda, el peso diario, cuántas aproximaciones se trabajaron, cuánto el recorrido que realizó durante el camino, cuántos aciertos obtuvo, cuántos errores y pues el tiempo durante el cual se trabajó desde el inicio hasta el final y pues algunas observaciones que podemos deducir de nuestro biomodelo. Para la metodología del presente proyecto se realizó utilizando conceptos pertenecientes al condicionamiento clásico y al condicionamiento operante. Se utilizó la asociación de estímulos pertenecientes al condicionamiento clásico, además de los términos de refuerzo y castigo y aproximaciones, para llegar a concluir con la conducta deseada. El biomodelo, al ser un conejo, contaba con buenas y grandes aptitudes para un buen desarrollo de la conducta y comportamiento esperado. Un ejemplo de ello sería que cuenta con dos sentidos muy bien desarrollados respecto a la naturaleza fisiológica, los cuales son el auditivo y el olfativo. Además de ser un biomodelo que cuenta con relaciones sociales con los humanos y se adapta fácilmente a un ambiente social y natural. Al biomodelo se le aplicará un condicionamiento en donde tendrá que atravesar un camino que cuenta con una forma de S y después de finalizar dicho camino recibirá la respectiva recompensa. Le dimos importancia a atravesar el camino utilizando aproximaciones dentro del mismo, siendo entre 7 y 4, variando según el progreso que vaya teniendo el modelo. A continuación se mostrarán las tablas de registro que tuvo el biomodelo.
A través de ellas se harán de los más importantes un análisis de cómo fue el proceso de condicionamiento del mismo. Después se mostrará un video con la conducta ya asimilada por parte del biomodelo. Para la tabla 1 se registraron un total de mayores errores que aciertos, empezando el condicionamiento con un total de 7 aproximaciones y tomando la idea o la iniciativa de que se hicieran las mañanas debido al proceso como trabajaba el biomodelo. Para la serie 2 tomamos la idea o la opinión de colocar cuerdas alrededor del camino para así evitar que el biomodelo se saliera por las aperturas del mismo, registrando un total de mayores aciertos, 2 más que el anterior, y los errores siguieron permaneciendo. En esta serie o en esta actividad se utilizaron un total de 6 aproximaciones. Para la serie 3 aumentaron los recorridos y los aciertos y los errores tuvieron una cantidad igualada según se muestra en la tabla y se continuó con las 7 aproximaciones y con las cuerdas. Para el caso de la serie 4, el biomodelo ya mostró haberse adaptado mayormente al camino, registrando solo un error, por otro lado un total de aciertos que su número aumentó y siguiendo o con las mismas 7 aproximaciones. Para la serie 5 se aumentaron de nuevo los recorridos, pero se bajaron las aproximaciones a 4 y los errores siguieron permaneciendo el mismo número que fue solo 1. De aquí saltamos a la serie 10. Para la serie 10 se contó de nuevo con las 4 aproximaciones y el biomodelo mostró tener una conducta ya aprendida debido a que cruzaba el camino, digamos, más rápido que las otras veces, registrando la mayor cantidad de aciertos y dejando los errores detrás. Al ver que ya teníamos, digamos, asimilada la conducta del biomodelo con las cuerdas presentes, decidimos retirar dichas cuerdas. En este caso, el biomodelo volvió a obtener mayor cantidad de errores que aciertos y las aproximaciones tuvieron que aumentarse de nuevo a 7 debido a que el biomodelo no reconocía el camino sin las cuerdas y al no tenerlas pues se reinició, digamos, un proceso adaptativo del que ya teníamos antes. Para el caso de la serie 13, el biomodelo ya tuvo una mayor interpretación del camino, registrando de nuevo más errores que aciertos, pero sin embargo en una cantidad no tan variada, sino más igualada entre ambos números, y se utilizaron un total de 4 aproximaciones. Para la serie 15, se podría decir que el biomodelo obtuvo un 70% de la adaptación al camino sin las cuerdas, pero las aproximaciones siguieron aumentando para evitar que el biomodelo obtuviera la mínima cantidad de errores. Sin embargo, sí los obtuvo, pero los aciertos fueron mayores a ellos. Y para la serie 17 o actividad 17 fue la última que se realizó con el biomodelo, registrando en ella un total de 3 errores respecto a los aciertos, que fueron en mayor cantidad que los errores, siguiendo con las 7 aproximaciones. Sin embargo, ya el biomodelo no las comía todas, sino que pasaba corriendo hasta la parte final del camino en forma de S y allí recibía el premio. Sin embargo, permanecieron dichas aproximaciones y a continuación se mostrará el video de la conducta aprendida por parte del biomodelo. Bueno, entonces a continuación se van a presentar los resultados que obtuvimos con el biomodelo. Se harán 5 intentos y al final de cruzar el camino se le darán hojitas, que pues será su premio. Entonces pues iniciamos con el primer intento. Segundo intento.
Tercer intento. Cuarto intento. Y el quinto intento. Y entonces, pues este ya sería nuestro resultado con nuestro biomodelo. Y muchas gracias. Con respecto a las conclusiones, en base al desarrollo del presente condicionamiento, se pudo llegar a concluir que tanto el condicionamiento clásico como el operante y sus conceptos fueron fundamentales al momento de aplicar y asociar estímulos al biomodelo. Es decir, los cimientos teóricos de los condicionamientos mencionados previamente permitieron observar en la práctica su efectividad para la adquisición de aprendizajes y, por consiguiente, nuevas conductas. Y aquí, una vez más, se puede observar a nuestro biomodelo que nos sirvió de apoyo para poder lograr el condicionamiento. Gracias.